Bienvenidos una vez más a otra emisión de Enfocados TV. Nos complace mucho poder estar aquí acompañándolos a través del canal SUN, el canal de las universidades de Colombia. Vamos a trabajar un tema, a desarrollarlo, a tertuliarlo como lo hacemos aquí. Y es un tema que compete con todas las universidades y con todos los escenarios y los contextos sociales. Se trata de el problema, el conflicto, las relaciones que se crean a partir del consumo, la adicción, la producción y demás de múltiples alucinógenos con los que convivimos a diario. Para ello vamos a particularizarnos en el Observatorio de Drogas de la Universidad Tecnológica de Pereira, que dirige, coordina a quien hemos invitado hoy para entablar aquí este diálogo, Maribel Restrepo. Así que Maribel, bienvenida a este programa de Enfocados TV. Muchas gracias, Harold, por la invitación y a todas las personas que nos acompañan en el programa. Es un gusto estar brindándoles la información que el observatorio ha producido a lo largo de 10 años aproximadamente. Bueno, para empezar este diálogo, Maribel, tú eres licenciada en Educación y Desarrollo Comunitario aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira, realizaste una maestría, estás terminando tu doctorado y te has dedicado parte de tu vida a lo que tiene que ver con el análisis, la discusión del tema de la drogadicción, pero también deberíamos tertuliar en otra ocasión del tema de la paz, del cual te apasiona tanto. Bueno, el doctorado lo estoy iniciando, no lo estoy terminando, yo creo que en un proceso además que este paradigma requiere toda una mirada nueva, diferente, y pues yo creo que estaré dispuesta como a conversar sobre estos aprendizajes y nuevas construcciones. Sobre el observatorio, pues podría contarte. Empecemos con ese diálogo. ¿Por qué un observatorio de drogas y cómo surge ese observatorio? Bueno, el observatorio surgió aproximadamente en el 2001 a partir de la necesidad de investigar sobre el fenómeno de las mulas del eje cafetero, lo que se llama, digamos, correos humanos. Para este año hubo una alianza entre la Universidad de Caldas, Universidad Tecnológica y personas interesadas en conocer profundamente este tema, tanto desde el tema de drogas como de la migración, siendo la migración un tema visto principalmente desde escenarios económicos, remesas, y aquí surgió, digamos, con este estudio de las mulas del eje cafetero, donde evidenció, bueno, además de todos los resultados de este estudio, evidenció la necesidad de trabajar el tema de drogas, de buscar información validada, confiable, comparativa, y de ahí surgieron dos grupos: el grupo de movilidad humana, que se enfocó a todo el tema de migración internacional, y el sistema de información de drogas. Entonces la idea era buscar, digamos, que unos indicadores, empezar a articular las instituciones, conocer qué se trabajaba en la región, y se empezó a hacer el estado del arte, que fue este otro libro llamado Temática de drogas en el eje cafetero, que fue una especie del estado del arte del tema de drogas en la región. Digamos que todo este trabajo se hizo del 2001 al 2005 aproximadamente. Ya con este trabajo empezó el sistema de información de drogas, que trabaja netamente indicadores cuantitativos, y el Ministerio de Protección Social nos asesoró con los nuevos indicadores, unos indicadores que permitieran ser comparativos no solo local, sino nacional e internacionalmente, principalmente pues con los países andinos. Ya empezamos a trabajar, los indicadores son estos. Digamos que todo el tema de prevalencias, incidencias, edades de inicio, lo que el departamento o los departamentos tienen institucionalmente, los cupos en los centros de tratamiento, y todo esto, digamos, que ha sido basado principalmente, o se basó principalmente en los estudios nacionales. Teníamos pocos estudios locales que fueran comparativos dentro de sus variables, y a raíz de esto ya empezamos con las investigaciones de orden cuantitativo y cualitativo. Entonces hicimos el consumo de sustancias psicoactivas en Risaralda, consumos emergentes, ya en poblaciones específicas como cárcel y centros penitenciarios. El observatorio, como su propio nombre lo indica, Maribel, pues es un espacio para poder analizar, cuestionar, proponer, y ustedes lo han venido haciendo dentro
de su ideario. Pero yo quisiera que, además de la descripción que nos has realizado sobre el observatorio, que contáramos un poco lo que lleva a que se realice este observatorio. Quiero decir, estamos como cuando uno lee los análisis del observatorio en medio de una sociedad que tiene unos conflictos de adicción muy fuertes. En el eje cafetero tenemos un problema de farmacodependencia muy alto en drogas como la marihuana, la heroína, el bazuco, entre otras, y creo que eso es lo que daría pie a que se proponga un observatorio como el que tenemos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, el observatorio tiene un eslogan que es construyendo conocimiento y reflexión social. Digamos que no solamente, por eso queremos ir más allá de los indicadores, más allá de las cifras, y el observatorio tiene una apuesta, digamos, también social. Entonces hemos querido construir con los colectivos, con los jóvenes, con las realidades, los imaginarios y contrastar toda esta información para brindarle, digamos, a las instituciones tomadoras de decisiones para que tengan un fundamento teórico, académico para esa toma de decisiones, ¿cierto? Planes, proyectos, programas. Y de eso pues digamos que se va alimentando el observatorio, no solamente de estudios sino también de construcción con los jóvenes. No quiere decir que el consumo esté solamente pues en estas edades, pero sí digamos que son las edades donde hay más atractivos de búsquedas y pues es el escenario de la universidad. Entonces el trabajo se ha enfocado digamos que en población juvenil principalmente. Muy bien, para terminar este primer corte, Maribel, entonces habría que mencionar que dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira se ha hecho un trabajo en donde han participado colectivos para pensarse dentro del marco de estos escenarios de la drogadicción y de la droga, y con ellos se han hecho muchos de los estudios. Sí, bueno, la política de drogas de Colombia es una política vanguardista. En este momento yo creo que es creo que es la única política en Colombia que se ha hecho desde la base. En Latinoamérica es una política, digamos, de avanzada y se está logrando bajarla a los departamentos. Entonces, desde el observatorio también lo que pretendemos es que podamos construir la política local, pero con realidades, con imaginarios, con lo que piensan los jóvenes. Si estamos hablando de drogas, pues yo creo que los invitados a trabajar este tema pues son tanto consumidores como no consumidores y todo lo que pensamos alrededor. El tema de las drogas no solamente es la ilegalidad, también es el tema legal. Las sustancias de mayor prevalencia es el alcohol y el cigarrillo, seguido por la marihuana, la cocaína, luego el bazuco, pero la puerta de entrada han sido las legales. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto, un trabajo de todos los sectores, donde todos debemos aportar y que no es el problema como tal. Yo lo siento más como un síntoma de una sociedad que tiene una diversidad de problemáticas, siendo digamos que la mayor problemática la corrupción, y permite que todos estos hechos pues tomen fuerza. Bueno, muy bien, vamos a un primer corte aquí en Enfocados TV. Vamos a hablar con algunos de los integrantes de los colectivos de múltiples manifestaciones aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira y regresamos para seguir hablando con Maribel Restrepo. Bueno, el colectivo Dejes de Consumir proporciona información sobre prácticas seguras de consumo de spa, como por ejemplo que cuando esté trabado siempre se hidrate, que si va a consumir LSD se cerciore de que no tiene ningún sabor, ningún olor, porque pues sabemos que todo esto es, pues ya si el LSD contiene esto, pues significa que está adulterado. También se busca como generar un contexto local sobre sustancias que afectan como el contexto local, en este caso como el consumo de pega. Entonces también existen y se está trabajando con piezas gráficas que anulen un poco la reducción de daños sobre esto. Luego de esta pausa seguimos aquí en Enfocados. Estamos hablando del Observatorio de Drogas de la Universidad Tecnológica de Pereira y nos acompaña para ello Maribel Restrepo, quien es la encargada de liderar todo lo que se desarrolla a partir del observatorio. Maribel, estábamos hablando de la posibilidad de una política o de incidir en las decisiones
de poder que tiene la sociedad como el propio Universidad Tecnológica de Pereira, la alcaldía, la gobernación y sus múltiples políticas, y que eso se hacía concertado con la base. ¿En qué vamos de ese proceso? Bueno, llevamos, digamos, más o menos unos 100 años donde el tema de drogas ha sido perseguido, ha sido abordado desde el control, y la política invita, digamos, además que reconoce que esas políticas de control han sido un fracaso, invita a trabajar otros escenarios, como es la prevención, que pues históricamente ha estado, ¿cierto? La mitigación, que es reconocer un consumo, empezar a reconocer que el consumo ha estado, está presente, que es una relación íntima con la persona, que hay unos factores que inducen o llevan a un consumo, que hay consumos sociales, consumos problemáticos y consumos que hay que atender, ¿cierto? Entonces, hablar de mitigación ya empieza a abrirnos un escenario, digamos, de apertura frente a este tema, frente al tema del otro eje. La política tiene esos 4 ejes: superación, mitigación, Prevención, mitigación. mitigación, superación y capacidad de respuesta. El observatorio, digamos que entra como capacidad de respuesta a partir de la información, de los indicadores, pero también hace un trabajo de prevención y mitigación al estar, digamos que inmerso con los colectivos y con los jóvenes de la universidad, y también con otros escenarios donde ha participado como la zona de orientación escolar, zona de orientación universitaria, que fueron, digamos, unos trabajos piloto en el marco de esta política, donde zona de orientación permitió no solo aliarnos entre universidades públicas y privadas, donde participó la Universidad Católica, la Universidad Andina y Universidad Tecnológica, en este trabajo que buscaba prevenir, pero también mitigar en caso digamos, de haber unos consumos de riesgo en la universidad, y también atender posibles, digamos, consumos problemáticos. El mayor esfuerzo habría que hacerlo en la prevención, para que las personas sean menos personas las que consuman, pero también cuando hablamos de mitigación se pueden colocar ejemplos como el uso de jeringas que se promueven, por ejemplo, en Bogotá y en algunas alcaldías como Medellín, pero también el acompañamiento psicológico a quienes sufren o padecen de este tipo de consumos, pero también me imagino que mitigación en medida en que todo el consumo de alucinógenos conlleva a generar unas prácticas y unos rituales que a veces los consumidores no tienen en cuenta. En esos espacios también incide el observatorio. Bueno, la idea de hablar de mitigación, y digamos que estos ejercicios nos permitieron, por ejemplo, hacer campañas de comunicación para el cambio de comportamiento. Entonces, cambio de comportamiento a partir de piezas comunicativas que informaban el tipo de sustancias, si saben qué se está consumiendo, a veces venden una sustancia pero resulta ser otra. Entonces, pues va a haber un daño mucho más alto, digamos, que en el tema de salud. El desconocimiento ha sido uno de los grandes factores para el tema del abuso de sustancias psicoactivas, entonces creo que hay que empezar ahí, para prevención, para mitigación, para reducir daños, para la capacidad de respuesta de las instituciones. Hay que empezar es por la información. Mitigación entonces apunta a eso. Si yo voy a tomar, pues hablemos de las legales, si yo voy a tomar aguardiente, ron, cerveza, pues lo ideal es que me alimente bien, que me hidrate, para que no sufra pues las consecuencias, digamos, de ese consumo al otro día, lo que es un guayabo. Consumir en un lugar donde no tenga riesgos, donde esté con personas conocidas. Digamos que la mitigación invita a eso. No es una negación del consumo, sino una protección más bien de la salud. Lo ideal es la prevención. En menores, digamos, de 18 años, pues es cero tolerancia. Primero porque pues hay un desarrollo del cerebro que pues debe esperarse para que empiecen a entrar, digamos, este tipo de sustancias, y si se logra que digamos que un niño, un joven llegue a los 20 años sin consumir, muy seguramente no va a tener un consumo de riesgo. Entonces, sí, lo ideal es prevenir al máximo que en edades tempranas no haya ningún consumo de sustancias psicoactivas, y que en el momento que quieran probar, consumir, pues estén muy bien informados.
Bueno, muy bien, con esta segunda parte aquí en Enfocados TV vamos a otro corte y regresamos para hablar de algunos asuntos un poco curiosos, qué consumen los universitarios, qué problemáticas conllevan estos consumos y entre otros aspectos que estaremos tratando aquí con Maribel Restrepo, así que vamos a una pausa y regresamos aquí en Enfocados TV. Queridos televidentes, regresamos aquí en Enfocados TV y estamos hablando con Maribel y habíamos quedado como en que hay una serie de adicciones dentro del marco de las ciudades y las universidades. Entonces te queríamos preguntar, teniendo en cuenta que en los estudios que ustedes han hecho siempre puntean las drogas lícitas como el alcohol y el tabaco como primeras, pero ¿qué más consumimos? ¿A qué somos más adictos los seres humanos y en particular en las universidades? Bueno, el tema de drogas como consumo no se sale, digamos que del tema de oferta y demanda de cualquier tipo de mercado. De ahí, digamos, bueno, ya te voy a decir como cuáles son las sustancias que más aparecen, pero antes pues sí quisiera, abordando este tema de oferta y demanda, decir que lo importante de la prevención es eso, es abordarlo con herramientas para la vida, con herramientas que, digamos, que se enfoquen a la autonomía, a ser capaces de decir sí o decir no frente a cualquier oferta del mercado. Entonces estarían las drogas, estaría la prostitución, digamos que el mismo consumo de productos de un supermercado, de un centro comercial. El mismo tema de tratas de blancas, de las mulas con el que ustedes empezaron, que también es una apuesta para decir sí o no o tomar decisiones. Que también está, digamos que en el marco de la información y del cuidado, ¿cierto? Y de tener esa capacidad de decidir. Yo creo que esas son herramientas pues, que nos brinda no solo la familia, sino la escuela, la sociedad y todo este tema de redes. Las drogas no pueden estar, ni son el problema del individuo, ni son el problema de una familia. Entonces tenemos que verlo de manera holística desde los diferentes sectores, cómo podemos aportar, pues nosotros digamos desde la información, también desde algunas prácticas sociales, de escuchar, pero también es, bueno, si está bienestar familiar, pues entonces cómo aportar acá con el tema de consumo en niños y niñas y adolescentes, porque es una de las problemáticas también que tenemos en este momento en la región, las edades tempranas. Tempranas de 5 o 6 años que hemos visto algunas noticias. La media nacional aparecemos entre 12 y 13 años, pero estos estudios ya nos entregan unas bases de datos donde allí ya nos aparecen edades de 4, 5, 6 años. No quiere decir que empiezan a consumir a los 5 o 6 años y continúan, sino que ahí es donde se prueba. Nosotros pensamos que era un error dentro del estudio y empezamos a indagar sobre esas edades porque un niño pues está consumiendo, además que eran lícitas, alcohol, cigarrillo, y tiene mucho que ver, está relacionado con las fiestas en las casas, con los cunchos,
que dejamos en las casas, el poquito de ron, el poquito de aguardiente, entonces la curiosidad de los niños pues lleva, digamos que a probar. Muchas veces también con la aprobación de padres de familia. Aprobación, bueno, somos un estado, hemos sido un estado cantinero, entonces también todo eso, digamos que son factores de no protección frente a los niños, también pues el entorno barrial, otro tipo pues de dinámicas que hay que empezar a mirar y a proteger. Bueno, Maribel, la televisión es muy corta para hablar de tantos temas, pero quisiera cerrar con dos. El primero es los estigmas que hay hacia las personas que consumen algún tipo de elemento que les altera su dinámica y que los puede incluso hasta dañar su vida. A todos se rechaza por igual. Quiero decir, el que consume alguna sustancia es rechazado, pero tú hablabas ahorita de que hay drogas que de alguna manera se consumen socialmente y que no son lesivas para los seres humanos. ¿Cómo trabajar en sociedad para no ser tan lesivos con quienes consumen y tildarlos de delincuentes, de matones, o de aislarlos por completo como si fueran una especie de residuo social? Bueno, hay un tema de doble moral, pero también digamos que la política en este momento apoya todo el marco de la inclusión social. La inclusión social parte de ahí, de empezar a aceptar esos consumos, de entender que hay decisiones de la vida en las personas, pero también empezar a transformar esa doble moral de lo lícito y de lo ilícito, porque, por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos son un consumo digamos, en este momento de altos niveles en el departamento de Caldas. Apareció punteando consumo de psiquiátrico, lo que es la fluoxetina, depresivos, Ritalina, y el tema de alcohol y el cigarrillo, ¿cierto? El alcohol es la sustancia que más muertes, digamos que está más relacionada con muertes, no solo por cirrosis, sino por violencias, por accidentabilidad, ¿cierto? Mientras, por ejemplo, sin hacerle apología, digamos, a otras sustancias, la marihuana digamos, no tiene esos indicadores. Pero también hay que empezar a mirar entonces cómo son esos consumos, porque la marihuana pues tampoco es ya ahora no es la sustancia natural de la que hablábamos en los años 60, 70, sino que pues ya hay una manipulación genética y pues tiene otro componente de tetrahidrocannabinol más alto, entonces también es mirar cómo esa relación, mirar también el tema de las plantas como un uso medicinal, ancestral, sin satanizarlas. Yo creo que la coca, la marihuana, la amapola, son plantas que han estado desde nuestros ancestros y el tema es de uso, abuso o de mal uso de las cosas. En ese sentido, abuso, uso o mal uso de las drogas, los farmacodependientes, alucinógenos y demás. En Colombia se ha discutido la posibilidad de legalizar alguno de ellos. Unos son ancestrales y por supuesto están dentro del marco de la jurisdicción de las comunidades originarias, pero otros no, como la marihuana. Y se insinúa, parece ser que hay una tendencia a que lleguemos a esa aprobación. ¿El observatorio de alguna manera incide en ese tipo de decisiones estatales? Bueno, eso es un tema político candente, ¿cierto? Que, digamos, pues tomar posición desde la academia tiene ciertos riesgos, pero como, digamos, como observatorio, yo creo que es un tema al que hay que apostarle. El tema, por ejemplo, de la heroína en este momento en varios países se está tratando con heroína misma, que hace reducir los daños porque se trabaja una heroína pura, mientras que la metadona es un medicamento farmacéutico y no está relacionado, digamos, con todo el ritual que tiene el consumo de heroína. Entonces podría ser una posibilidad, pero pues digamos que todo eso hay que empezar a mirarlo desde ese imaginario cultural que tenemos, desde las percepciones y representaciones que tenemos frente a las drogas. Yo creo que hay que mirar diferentes aspectos, no es legalizar por legalizar porque económicamente le va a producir impuestos al país, sino que son temas, digamos, que se deben mirar desde diferentes sectores. Que están para el debate, el análisis, la reflexión
y están allí dentro de la picota pública. Maribel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Aquí apenas nos quedaron tocados los temas. Gracias, Harold. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos su amable audiencia y fidelidad al programa. Regresaremos dentro de 8 días con otro tema y más invitados aquí en Enfocados TV.